Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para chismorreos de telenovela y salseo del bueno. ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema bomba. Un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, más talentosas y sobre todo, más explosivas. Sí, habéis leído bien el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hace tiempo que no tocábamos este tema, pero las noticias que nos llegan son jugosísimas. Un secreto al parecer ha salido a la luz, algo que ha hecho que Can Yaman, digamos que no está precisamente cantando alabanzas. Y todo esto, mis amores, relacionado con Demet. Siempre en mi corazón, reza el título de una frase que cobra un nuevo significado a la luz de lo que vamos a desgranar a continuación. Antes de empezar a soltar toda la bomba, os quiero recordar como siempre que os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí os traigo todas las novedades, los chismes, las exclusivas y sobre todo mucho amor por las telenovelas turcas. Así que si queréis estar al día de todo lo que pasa en este mundillo, ya sabéis, clic en suscribirse. Bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que nos hizo soñar a todos con su química arrolladora en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocéis en Latinoamérica. Una serie que catapultó a ambos a la fama internacional y que para muchos traspasó la pantalla. Los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, intensos, imparables. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la complicidad que demostraban en cada entrevista, en cada evento, en cada publicación en redes sociales, era innegable. Era esa chispa, esa mirada cómplice, esos roces accidentales, que nos volvían locos a todos. Recuerdo perfectamente las horas que pasábamos analizando cada detalle, cada gesto, buscando la confirmación definitiva de que lo que veíamos en pantalla era real. Después de Erkenci Kuş, ambos tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde continuó su carrera como actor, mientras que Demet siguió triunfando en Turquía con otros proyectos. Cada uno siguió su vida, con sus propios éxitos y fracasos. Can, con su estilo desenfadado y su físico imponente, conquistó el corazón de las italianas, y no solo de las italianas, seamos honestos. Lo vimos en proyectos variados, explorando diferentes facetas de su talento, desde comedias románticas hasta series de acción. Siempre dejando su sello personal, esa energía arrolladora que lo caracteriza. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando telenovelas de gran éxito y demostrando su versatilidad como actriz. La vimos llorar, reír, enamorarse, sufrir, siempre entregada a sus personajes y cautivando al público con su talento. Demet, como sabéis, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que nos dejó a todos con la boca abierta. Una boda que, por cierto, también generó cierta polémica, porque muchos fans de la pareja Can-Demet, sí, ese era el nombre que les pusieron sus fans, no terminaban de creerse la felicidad de Demet junto a Oğuzhan. Era como si una parte de nosotros, los fans incondicionales de Erkenci Kuş, se negara a aceptar que su historia de amor había terminado, al menos en la vida real. La boda fue espectacular, un evento digno de la realeza turca, con vestidos de ensueño, invitados famosos y una celebración que duró hasta el amanecer. Pero a pesar de todo el glamour y la ostentación, muchos sentíamos que algo faltaba. Que la chispa, la magia que veíamos entre Can y Demet, no estaba presente en esa unión. Pero la vida sigue y Demet y Oğuzhan parecían felices hasta hace poco. Porque, como ya sabéis, su matrimonio duró poco más de un año. Un divorcio que sorprendió a muchos, pero que si somos honestos, ya se venía a venir. Los rumores de crisis eran cada vez más fuertes y finalmente se confirmó lo que muchos sospechaban: Demet y Oğuzhan habían decidido tomar caminos separados. Los motivos del divorcio nunca se hicieron públicos, pero la prensa turca especuló con diferentes razones: incompatibilidad de caracteres, agendas laborales incompatibles, incluso terceras personas. Lo cierto es que poco a poco, la llama del amor se fue apagando, hasta que la relación se volvió insostenible. Y como suele ocurrir en estos casos, la ruptura fue inevitable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque tras el divorcio de Demet, los rumores sobre una posible reconciliación con Can Yaman se dispararon. La gente empezó a especular, a fantasear, a desear con todas sus fuerzas que Can y Demet volvieran a estar juntos.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de recuerdos de Erkencicus, de deseos de que el destino los volviera a unir. Se crearon hashtags como #CanDemet Forever, #Reencuentro Candemet. #Queremos a Can y Demet juntos, que se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans, desde todos los rincones del planeta, unieron sus fuerzas para pedir a gritos una segunda oportunidad para la pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna posibilidad de que Can y Demet retomen su relación? Bueno, aquí es donde entra en juego el secreto revelado, del que os hablaba al principio. Un secreto que al parecer ha salido a la luz y que ha provocado una, digamos, reacción bastante intensa por parte de Can Yaman. Este secreto, mis amores, es lo que ha desencadenado toda esta tormenta mediática. Es la pieza clave que puede cambiar el rumbo de la historia entre Can y Demet. Según varias fuentes, y esto lo digo con pinzas, porque ya sabéis cómo funciona el mundo del chisme, parece ser que durante su matrimonio con Ozan, Demet habría mantenido contacto con Can. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que tuvieran una aventura, ni mucho menos. Pero sí parece que existía una comunicación entre ellos, una conexión que nunca se rompió del todo. Fuentes cercanas a la pareja, o mejor dicho a la expareja, afirman que Demet y Can intercambiaban mensajes de texto, llamadas telefónicas e incluso, en alguna ocasión, se habrían reunido en secreto. Estos encuentros, al parecer, eran esporádicos y discretos, pero suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre ambos. Y aquí es donde viene la explosión de Can Yaman. Al parecer, el actor se siente traicionado por Demet. No tanto por el hecho de que se haya casado con otro hombre, sino por el hecho de que le haya ocultado esta comunicación durante tanto tiempo. Can siempre ha sido muy transparente, muy honesto con sus sentimientos, y parece que esta situación le ha dolido profundamente. Amigos cercanos a Can aseguran que el actor se siente engañado, utilizado y, sobre todo, decepcionado. Siempre ha admirado la honestidad y la transparencia en las relaciones, y el hecho de que Demet le haya ocultado esta parte de su vida le ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre ella. ¿Pero por qué Can se siente tan traicionado? Bueno, aquí es donde entra en juego la frase "siempre en mi corazón". Al parecer Can siempre ha tenido sentimientos muy fuertes por Demet, incluso después de que ambos tomaran caminos separados. Él en el fondo siempre ha guardado la esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. Y el hecho de que Demet haya mantenido contacto con él durante su matrimonio, pero sin contárselo a Ozan, le hace pensar que ella también sentía algo por él. Es como si Demet hubiera estado jugando a dos bandas, manteniendo a Can en la recámara por si las cosas no funcionaban con Ozan. Sin embargo, al mismo tiempo Can se siente utilizado. Siente que Demet le ha mantenido ahí, como una especie de plan B, en caso de que su matrimonio no funcionara. Y eso, mis amores, es algo que a Can le duele en el alma. Él no quiere ser el segundo plato de nadie, él quiere ser el único y verdadero amor de Demet. Can es un hombre de pasiones, de emociones intensas, y no está dispuesto a conformarse con medias tintas. Quiere una relación sincera, transparente y basada en la confianza mutua. Y esta situación, sin duda, ha puesto en tela de juicio la confianza que tenía en Demet. Ahora bien, hay que tener en cuenta que todo esto son rumores, especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Ni Can, ni Demet, ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Pero la reacción de Can Yaman, según las fuentes, es bastante clara. El actor está enfadado, dolido, decepcionado. Y no está dispuesto a perdonar a Demet tan fácilmente. Se dice que Can ha cortado todo tipo de comunicación con Demet y que se niega a hablar con ella. Incluso ha dejado de seguirla en redes sociales, un gesto que en el mundo de la farándula equivale a una declaración de guerra. ¿Qué pasará ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Habrá reconciliación entre Can y Demet? ¿O este secreto revelado habrá dinamitado cualquier posibilidad de futuro juntos? Bueno, mis amores, eso solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara, esta historia está lejos de terminar. La tensión entre Can y Demet es palpable, y el futuro de su relación es incierto. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer para salvar, o no, su historia de amor. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado del secreto revelado entre Can Yaman y Demet Özdemir, de la comunicación que mantuvieron durante el matrimonio de Demet, y de la explosiva reacción de Can al sentirse traicionado.
Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y hemos intentado entender qué está pasando realmente entre estos dos actores que nos robaron el corazón. Hemos explorado los motivos del divorcio de Demet, la reacción de los fans ante la posible reconciliación con Khan, y la controversia que rodea este triángulo amoroso. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, he intentado traeros la información más jugosa, más interesante y más entretenida posible. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Creéis que Demet se equivocó al mantener contacto con Khan durante su matrimonio? ¿O pensáis que Khan está exagerando su reacción? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y ahora, para terminar, os quiero recordar como siempre, que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí os traigo todas las novedades, los chismes, las exclusivas y sobre todo mucho amor por las telenovelas turcas. Un beso enorme, mis amores, y hasta la próxima. Chao, chao. Y recordad, el amor es como una telenovela turca, lleno de giros inesperados y emociones intensas. Así que no os perdáis el próximo capítulo. Cara guiño.